En el año 2020, un profesor alemán de ciencias naturales, Eberhard Frey, y sus colegas estaban investigando losas de piedra caliza encontradas en el noreste de Brasil. De repente apareció un descubrimiento increíble en una radiografía. Era un esqueleto bien conservado de una criatura de 50 centímetros de largo y cubierta de plumas inusuales. La criatura tenía una melena en el lomo y una cola que alcanzaba hasta los 11 centímetros de largo. Al mismo tiempo, tenía púas misteriosas de 15 centímetros cada una que sobresalían de sus hombros y estaban hechos de queratina como el pelaje, las plumas, el pico y los cuernos de cualquier animal o pájaro. Estos inusuales biobastones alguna vez fueron usados por una especie de dinosaurio que vivió hace unos 110 millones de años durante el periodo Cretácico. Llamaron a este dinosaurio Ubirajara jubatus, que significa señor de la lanza. Sus plumas eran como hilos, más parecidas al pelaje, y probablemente podía subirlas y bajarlas para controlar la temperatura. Y esas púas en los hombros podrían haber sido utilizadas para llamar la atención de una pareja como estructuras similares en las aves del paraíso. Esto no se parece en nada a los dinosaurios que estamos acostumbrados a imaginar. ¿Entonces los libros de texto escolares nos mienten? En este video descubrirás cómo descubrieron los científicos el lagarto unicornio, quién logró colorear un velociraptor, qué característica increíble del T-Rex haría que un humano huyera de él, y sobre todo, ¿podremos algún día descubrir cómo eran realmente los dinosaurios? Entonces, ¿por qué los científicos siguen entendiéndose mal cuando se trata de reconstruir los dinosaurios? El primer hueso de dinosaurio se encontró a finales del siglo XVII, y los pobres científicos simplemente no podían entender qué estaban mirando. Robert Plot, profesor de química de Oxford y encargado del museo, concluyó que se trataba de un trozo de fémur, pero pensó que había pertenecido a un humano gigante. Luego, cuando el médico Richard Brooks vio una ilustración del fósil en un libro, quedó convencido de que se trataba de los testículos de un gigante. No fue hasta 1824 que el académico y paleontólogo de Oxford, William Buckland, sugirió en su artículo que el fragmento de hueso podría haber pertenecido a algo que él llamó megalosaurio. Finalmente, el fragmento de hueso se perdió y el recuerdo de esta extraña criatura quedó en el olvido. A principios del siglo XIX, los científicos comenzaron a encontrar cada vez más fósiles, incluidos los iguanodontes. Inicialmente fueron representados como criaturas de 4 patas que se parecían a un dragón de Komodo con un cuerno en la nariz. Este iguanodonte obtuvo su cuerno cuando los arqueólogos encontraron un pequeño hueso puntiagudo y se lo pusieron en la punta de la nariz como un rinoceronte. Sin embargo, más tarde, en una mina de carbón belga, se desenterraron decenas de esqueletos de iguanodontes casi completos. Resultó que lo que pensaban que era un cuerno nasal del dinosaurio era en realidad un pulgar. Entonces pusieron al iguanodonte sobre sus patas traseras y comenzaron a dibujarlo al estilo canguro, con una cola grande en la que podía apoyarse mientras estaba de pie. Y solo en 1980 las investigaciones revelaron que los iguanodontes en realidad estaban a 4 patas y tenían una cola horizontal rígida. Esta evolución imaginaria del iguanodonte realmente ayudó a los científicos a descubrir cómo reconstruir animales a partir de hallazgos fósiles. Entonces, ¿hemos logrado controlar realmente la apariencia de los dinosaurios en los últimos 40 años? No precisamente. Al recrear la apariencia de animales extintos, los científicos se basan principalmente en sus esqueletos. A veces, demasiado. Usar el principio de simplemente cubrir un esqueleto con piel puede darte un monstruo de Resident Evil en lugar del animal que conoces bien, un babuino corriente. ¿Podría ser el propio Cthulhu visitándonos desde las profundidades del Océano Pacífico? Afortunadamente sabemos que en realidad es el cráneo de un ornitorrinco. ¿Acaso crees que es un dragón carnívoro listo para devorar a los humanos? En realidad es solo un hipopótamo común que puedes ver en el zoológico. Y será mejor que te mantengas alejado de esta criatura. Probablemente te imagines esto como el cráneo de Cíclope, ¿verdad? Sin embargo, pertenece a un elefante. Bien, ahora definitivamente estás ante un monstruo prehistórico. Se parece mucho al antepasado de las serpientes. Los tetrápodos vivieron en América del Sur durante el periodo Cretácico temprano y se consideran serpientes con 2 pares de extremidades. Pero espera, las serpientes tienen dientes, pero nuestro monstruo no.
En realidad, es el esqueleto de una ballena azul, que tiene barbas especiales en la boca para filtrar su alimento. Solo podemos reírnos de estos errores porque hemos visto ballenas vivas. Pero si se hubieran extinto hace cientos de millones de años, creeríamos en las reconstrucciones más ridículas. El estegosaurio estuvo entre las víctimas de percepciones falsas. Durante mucho tiempo, los científicos creyeron que el nivel de inteligencia dependía del tamaño del cráneo y del cerebro. Cuando descubrieron que el cerebro del estegosaurio de 3,5 toneladas era del tamaño de una nuez, lo consideraron uno de los dinosaurios más tontos que jamás haya existido. No podían creer que un cerebro diminuto como ese fuera suficiente para que una criatura tan masiva funcionara. Así que encontraron un segundo cerebro cerca de sus nalgas. Hay una cavidad en la columna vertebral del estegosaurio encima de sus patas traseras, que los científicos creían que albergaba un segundo cerebro. Sin embargo, se descubrió que se trataba de un plexo nervioso para un mejor control de la parte trasera del cuerpo o un cuerpo de glucógeno que almacena energía. Las aves tienen una estructura similar, pero los científicos no son los únicos que han confundido nuestra comprensión de la anatomía de los dinosaurios. En Jurassic Park del año 2001, hubo una escena de batalla épica entre un tiranosaurio y un espinosaurio, que el T-Rex perdió. En realidad, estos dos depredadores más grandes de su época estaban separados por 25 millones de años, por lo que nunca podrían haberse conocido. Además, el espinosaurio probablemente prefería a los peces, por lo que no habría sido un competidor del T-Rex. En la primera Jurassic Park, el T-Rex casi alcanza un jeep que iba a toda velocidad, pero en realidad todo sería de manera diferente. Los científicos concluyeron que los T-Rex corrían a velocidades no superiores a 16 kilómetros por hora. Los triceratopses y los hadrosaurios, probablemente las principales presas de los tiranosaurios, también eran lentos. Así que podrías haber huido de este depredador, aunque un poco sin aliento. Por lo tanto, las escenas de caza de dinosaurios a finales del Cretácico deberían ralentizarse a la mitad. Y el problema de esta escena no son solo los movimientos. ¿Qué pistas inesperadas hemos encontrado sobre la verdadera apariencia de los dinosaurios? Uno de los mitos más comunes sobre los dinosaurios es que todos tenían la piel desnuda, especialmente el Velociraptor. Gracias al cine, hemos imaginado al Velociraptor más parecido a su pariente, el Deinonychus. En realidad, este depredador era del tamaño de un pavo y tenía este aspecto. En 2007, Alan Turner y sus colegas de la Universidad de Columbia encontraron protuberancias notables en el hueso del antebrazo de un Velociraptor, donde se unen las plumas de vuelo, al igual que en las aves modernas. Los científicos creen que incluso tenían largas plumas en los antebrazos, que actuarían como velas si los velociraptors pudieran volar. Pero la presencia de plumas sugiere termorregulación, lo que significa que eran criaturas de sangre caliente, no los lagartos gigantes que estábamos acostumbrados a pensar. En el año 2010, durante unas excavaciones en Siberia, se descubrieron los restos de un dinosaurio llamado Culindadromius abaicalisus. Tenía una estructura pélvica que recordaba a la de los pájaros y medía 1,5 metros de largo. Los científicos también encontraron plumas suaves en los huesos de sus hombros, muy similares a las plumas de los polluelos. Tras un examen más detenido de las plumas de este dinosaurio, los científicos concluyeron que podía estar relacionado con varios grupos de aves de China y Rusia, lo que significa que podrían tener un ancestro común que existió hace 220 millones de años y que también estaba cubierto de plumas. Los científicos creen que los dinosaurios pequeños utilizaban las plumas para protegerse de las fluctuaciones de temperatura, ya que eran demasiado rígidas para volar. Cuanto más grande era el dinosaurio y más cálida era la zona en la que vivía, más cortas eran sus plumas. Por lo tanto, el Velociraptor probablemente tenía plumas largas en las alas y cortas en el cuerpo. Inicialmente los paleontólogos pensaban que los pterosaurios gigantes estaban cubiertos de escamas como los dinosaurios, pero luego encontraron pignofibras en algunas partes de sus cuerpos. Se trata de estructuras similares en composición a las plumas, pero con forma de hilo y esponjas. Los científicos también descubrieron tipos más complejos de plumas con hilos ramificados. Si se confirma que en realidad se trata de plumas y no de pelaje, sería el primer caso en el que una criatura no aviar tiene plumas. Pero si los dinosaurios estaban realmente cubiertos de plumas, ¿de qué color eran?
Incluso las gallinas vienen en varios colores, desde el blanco común hasta los exóticos patrones multicolores. En 1996 se encontró la primera pluma de dinosaurio fosilizada. Los científicos notaron inmediatamente estructuras microscópicas redondas en su interior que supusieron que eran bacterias fosilizadas. Sin embargo, Jacob Winter, profesor asociado de macroevolución en la Universidad de Bristol, hizo un descubrimiento inesperado. Estaba examinando la tinta fosilizada de criaturas parecidas a calamares y se dio cuenta de que se parecía a las estructuras redondas de las plumas de dinosaurio. De hecho, no eran más que melanosomas, grupos microscópicos de melanina. Este pigmento es responsable del color del pelo, la piel, los ojos y las plumas en el reino animal. Anteriormente, los científicos estaban convencidos de que el pigmento se descompondría durante la fosilización, pero Winter demostró que no solo sobrevive, sino que sus variedades pueden revelar la coloración de animales extintos. El negro indica melanosomas alargados y el marrón rojizo, redondos. Los melanosomas grandes y gruesos sugieren un pigmento gris o azul, mientras que los largos y delgados colores iridiscentes. Por lo tanto, al identificar células de diferentes formas, podemos colorear la criatura como si fuera un cuadro pintado por números. Científicos creen que un pariente cercano del Velociraptor, el Microraptor, tenía un aspecto bastante llamativo. A juzgar por los melanosomas, sus plumas tenían un brillo iridiscente similar al de un colibrí o un pavo real. La primera criatura estudiada por Winter fue el Anchiornis. Tenía el cuerpo gris, alas blancas con manchas negras en las puntas y un gorro rojo como el de un pájaro carpintero. Además, la coloración puede proporcionar pistas más precisas sobre si un animal era un depredador o una presa. Según los paleontólogos, un dinosaurio gigante cubierto de púas como el Borealopelta no debía temer a los depredadores si se le juzgaba solo por sus huesos. Sin embargo, su coloración contrasombreada para camuflarse sugiere todo lo contrario. Pero el color está lejos de ser todo lo que necesitamos para descubrir sobre los dinosaurios. Si los huesos fosilados no proporcionan suficientes respuestas, ¿podrían los científicos encontrar un enfoque que nos diga más? Una nueva investigación está llevando a los científicos a reconsiderar prácticamente todo lo que sabían hasta ahora sobre los dinosaurios. Uno de los terápodos depredadores más reconocibles, el T-Rex, era en realidad bastante diferente de como lo habíamos imaginado tradicionalmente. Los científicos y artistas desarrollaron dos modelos principales para las caras de todos los dinosaurios depredadores: las mandíbulas sin labios de un cocodrilo o la boca de un lagarto. Parecía tan lógico que desde los años 1980 los paleoartistas representaron a los dinosaurios de esta manera, y esta imagen quedó arraigada en la cultura popular durante décadas. Sin embargo, un diente encontrado cerca del río Milk en Alberta anuló la comprensión de los científicos sobre cómo era realmente la cara del T-Rex. El paleontólogo Robert Race de la Universidad de Toronto está convencido de que nos hemos equivocado al imaginar al depredador alfa del Cretácico. Él y sus colegas creen que el T-Rex, generalmente representado con enormes dientes desnudos, en realidad tenía labios carnosos. Resulta que el esmalte de los dientes del T-Rex se desgastó uniformemente en ambos lados. Esto es completamente diferente del patrón que se observa en los dientes de los cocodrilos sin labios, cuyos dientes están desprotegidos. Esto sugiere que los dinosaurios depredadores tenían labios que cubrían sus dientes y la humedad impedía que el esmalte se desgastara. Además, los paleontólogos han logrado encontrar aberturas a través de las cuales pasan nervios y vasos sanguíneos en las mandíbulas que se conectan con el tejido que rodea la boca. Se parecen más a los de los lagartos que a los de los cocodrilos. Y con esos labios, el T-Rex definitivamente no podría rugir como en Jurassic Park. Pero más adelante hablaremos más sobre cómo sonaba realmente. Los paleoartistas intentaron recrear animales extintos a partir de fósiles, pero se dieron cuenta de que era casi imposible. Pero la ciencia acudió en su ayuda. Los paleontólogos están convencidos de que los parientes genéticos más cercanos de los animales prehistóricos son los más adecuados para la reconstrucción. Y parece que esto nos acerca a la reproducción más fiel del T-Rex. En el año 2015, Jack Horner, profesor de paleontología en la Universidad Estatal de Montana, estuvo más cerca que nunca de cumplir su sueño de ver un dinosaurio real, y un pollo normal lo ayudó en esto. Según Horner, hay 3 etapas principales de modificación para crear un dinosaurio pollo.
hay que añadirle una cola larga, transformar el pico en una boca con dientes y modificar las alas en brazos con manos. Después de 7 años de trabajo, los científicos lograron superar el obstáculo más difícil: transformar el pico de un pollo en el hocico de un dinosaurio. Hace millones de años, las aves y los reptiles probablemente tenían vías de desarrollo similares en sus cavidades bucales. Por lo tanto, los científicos se centraron en 2 genes responsables de la formación de la cara. Estos genes son comunes tanto en las aves como en los reptiles, pero se manifiestan de manera diferente. Al bloquear algunas proteínas de un embrión de pollo, los científicos lo obligaron a desarrollar una estructura que se asemejaba al hocico de un dinosaurio en lugar de un pico. El siguiente paso que planearon los científicos fue la modificación de la cola. Pero cuando sea posible modificar las partes requeridas del cuerpo de un pollo, aún será necesario determinar si el cerebro del pollo puede adaptarse para controlar los dedos, una cola larga y un hocico con dientes. Y mientras los científicos de Montana trabajan en la cola de un dinosaurio para un pollo, sus colegas han ido aún más lejos. Investigadores liderados por Joao Botelho de la Universidad de Chile lograron modificar la genética de embriones de pollo y literalmente revertir la evolución. Los científicos encontraron un gen que impide que el peroné crezca mucho. Suprimieron este gen y el hueso creció en toda su longitud. Y a los embriones de pollo experimentales les empezó a crecer un hueso similar al de dinosaurios antiguos como el de Inunitions, que se extendía hasta el tobillo. Los genes recuerdan todo, por eso en la primera semana de desarrollo es posible intervenir en el plan de la madre naturaleza. Y en la Universidad de Chile lo han llevado aún más lejos. Han inducido a las gallinas a desarrollar patas parecidas a las de los dinosaurios. La mayoría de las aves modernas tienen un dedo oponible que utilizan para mantener el equilibrio mientras caminan. Los dinosaurios, por otro lado, tenían una pequeña protuberancia en lugar de este dedo que no tocaba el suelo. Hasta el momento, ninguno de los dinopollos ha nacido y quizás eso sea lo mejor. ¿Quién sabe qué sorpresas podrían surgir de los experimentos destinados a despertar los genes de los dinosaurios? Si el genoma de un pollo común contiene un T-Rex completo archivado, ¿qué sorpresas podrían deparar los descendientes de otros dinosaurios? El ornitólogo Peter Howe del Instituto Smithsoniano propuso la teoría de que los pequeños dinosaurios evolucionaron hasta convertirse en aves que carecen de la capacidad de volar. Una de esas aves es el avestruz, que probablemente heredó su abundante plumaje y su mandíbula reptil de los dinosaurios, por no hablar de su tamaño que le permite hacer frente a los depredadores. Otro probable descendiente de dinosaurios es el casuario. Se cree que descienden de los velociraptores debido a sus enormes garras, y claramente heredaron el vibrante plumaje del microraptor. Otro signo de su parentesco con los dinosaurios es la cresta coriácea de su cabeza. Algunos científicos creen que se utiliza para la termorregulación, pero también existe una teoría más inusual. Quizá la cresta ayude a los casuarios a emitir su característico llamado fuerte, que puede alcanzar frecuencias tan bajas que el oído humano no puede percibirlas, y los científicos creen que sus ancestros velociraptores sonaban igual. Pero esa no es la única posibilidad de cómo podrían haber sonado realmente los dinosaurios. Otro de sus parientes más cercanos que ha sobrevivido hasta nuestros días son los cocodrilos, que también emiten sonidos inusuales, gruñidos profundos y silbidos. Los científicos creen que los dinosaurios podrían haber generado sonidos vocales cerrados, similares a cómo pronunciamos P, T y K. Para ello, inflarían su esófago o bolsas traqueales manteniendo la boca cerrada. Entre los descendientes modernos de los dinosaurios, además de los cocodrilos, los avestruces también emiten sonidos similares. La doctora Julia Clark, paleontóloga de la Universidad de Texas, ha cambiado nuestra comprensión de cómo podría haber sonado uno de los depredadores prehistóricos más famosos. Para demostrar cómo podría haber sonado el T-Rex, redujo el sonido de un caimán a casi infrasonido. Los humanos no pueden oírlo con sus oídos, pero eso no es motivo de celebración, porque el infrasonido se puede sentir claramente como vibraciones en las piernas o el pecho, a diferencia del rugido del T-Rex de Jurassic Park. Este sonido haría que tus entrañas se contrajeran con un horror insondable.
Junki Yoshida, paleontólogo del Museo de Fukushima en Japón, tuvo la suerte de encontrar fragmentos de laringe intactos, normalmente compuestos de cartílago y por tanto no conservados. Los científicos identificaron el tamaño de dos partes de la laringe que podrían haber sostenido los músculos responsables de la respiración. Una parte de la laringe del anquilosaurio que forma la base de la laringe resultó ser muy grande. Esto significa que el dinosaurio podría abrir ampliamente sus vías respiratorias y gritar fuerte. Otra parte de la laringe, que incluía un par de huesos bastante largos, podría haberse utilizado para modificar los sonidos, es decir, para permitir a los anquilosaurios cantar como pájaros. Es bueno que un pájaro así no pueda trepar a un árbol. Sin embargo, Julia Clark niega que los anquilosaurios cantaran como pájaros porque la disposición de sus huesos es diferente a la de los pájaros. Ella cree que estos huesos probablemente eran necesarios para evitar que los alimentos ingresaran al tracto respiratorio. Pero, ¿y si los dinosaurios pudieron realmente sonar como pájaros? A mediados de los años 90 se encontró en la Antártida un ave antigua llamada Vegaviceae, que vivió hace aproximadamente 67 millones de años. Tras analizar este fósil, la doctora Julia Clark encontró pruebas de que los dinosaurios tenían el mismo órgano vocal que las aves, la siringe. En las aves modernas, este órgano es responsable del canto de los pájaros, y el Vegaviceae tiene mucho en común con los patos y los gansos, incluidos los sonidos. Entonces, si ahora pudiéramos saltar en el tiempo y encontrarnos entre dinosaurios reales, no sería el conocido Jurassic Park, sino más bien un aterrizaje en un planeta desconocido con criaturas que tienen poco en común con los dinosaurios habituales. A veces las analogías son imposibles porque algunas criaturas extintas eran tan inusuales que no se parecen a nada hoy en día. Estamos acostumbrados a imaginar a los pterodáctilos como pájaros gigantes con crestas en la parte posterior de la cabeza y cubiertos de piel desnuda. Pero más tarde, los científicos descubrieron que los pterodáctilos eran solo una de las variedades de pterosaurios. Y no eran dinosaurios, ni siquiera reptiles. Además, los músculos de sus gigantescas alas le permitían caminar como cuadrúpedos o murciélagos. Los paleoartistas modernos intentan recrear con mayor precisión la apariencia de los pterosaurios, lo que puede parecer demasiado caprichoso a primera vista. Parece que solo una máquina del tiempo nos ayudaría realmente. ¿Te gustaría saber toda la verdad sobre los dinosaurios si la condición fuera un billete de ida a los tiempos prehistóricos?